Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Lucas. Hoy Jesús enseñará a sus discípulos las distintas formas de fe, de entender, de creer en Él, de entender lo que Él está diciendo. Y también hablará de el Hijo del Hombre, que eso siempre está causando mucha inquietud en sus discípulos, porque tienen una imagen acerca del Hijo del Hombre, pero pareciera que Jesús está hablando de otro modo. Entonces, y comienza con la sanidad de unos leprosos. Muy interesante, nos habla que está justamente en la frontera entre Galilea y Samaria. Y además estos leprosos pues pareciera que son una parte de ellos, forma parte de Galilea y otro, o al menos otro, es samaritano. Sin embargo, las referencias que tienen que darnos son muy interesantes porque va a hablar de una frontera. No siempre nos habla en cuestión territorial, vamos, topográfica, vamos, no siempre nos da estas ubicaciones y nos dice que está justamente en la frontera. Y esto sucede en la frontera. La pregunta sería, ¿la frontera de qué? Más allá seguramente del territorio o la división de Galilea y Samaria, sino pareciera esta frontera en estas distintas formas de creer. Una fe que obedece y escucha, una fe que piensa, que reflexiona, que reacciona. Entonces, esta fe que obedece podemos atribuirla a la poderosa tradición sacerdotal y la tradición monárquica y especialmente la tradición de sabiduría, vamos, a través de las sinagogas. Pero esta fe distinta, esta frontera entre estas tres tradiciones, que si algo buscan es que las personas obedezcan, hay una frontera entre la otra tradición muy especial, la tradición profética. Si algo buscaban los profetas es que las personas pensaran, que se hicieran responsables de su propia fe, de su propia vida espiritual, que reaccionaran, que resignificaran, que entendieran. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Va a desafiar a sus discípulos, incluso a estos hombres que van a ser sanados, para que piensen. Pero pareciera que solamente muy pocos están dispuestos a ello. Están muy acostumbrados a obedecer, y más en esas condiciones en las que están viviendo. Y nos dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, no ha dejado, su proyecto, ahora esta última parte de su ministerio tiene que ver con Jerusalén, rumbo a Jerusalén. Entonces es muy significativo las enseñanzas, las historias y todo lo que nos está hablando. Y esta sanidad que vamos a revisar, recuerda, todas estas sanidades, por grandiosas que nos parezcan, son señales. No solamente apunta hacia una sanidad mucho más grande. Entonces, ¿y cuál es? Sino la salvación. Son señales de salvación. Mirar la salvación como una sanidad, como una condición donde es Dios quien cambia y hace esta transición a una nueva condición de salud, Entonces, es grandioso entender las sanidades como una señal de salvación, pero también las sanidades tienen un sentido de denuncia, porque, por supuesto, la profecía tiene dos aspectos fundamentales. No solo denuncia, sino anuncia hacia algo mucho más grande, que es la salvación, pero también denuncia algo, la condición de, 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 de lo que está sucediendo alrededor, la condición de las personas, esta situación de enfermedad, pero especialmente esta condición de fe, de fe, una fe que solo obedece. Cuando lo que busca Jesús es que las personas piensen, reflexionen, reaccionen.
y actúen de esa manera y se hagan responsables de su propia fe, dejando a un lado todos estos imaginarios religiosos que aprendieron a lo largo de su vida. Entonces, mira lo que nos dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y ya nos vamos a dar cuenta que es una frontera más allá territorial, de localización, topográfica, más allá de eso. Por un lado es interesante que deja esta gran región de Galilea, donde ha enseñado mucho, donde incluso aquellos que enseñó formaron comunidades. Entonces todo el mundo quería recordar, retener y repasar, todo lo que escuchó y vio de Jesús. Entonces Jesús dejó atrás estas pequeñas comunidades, de fe de Galilea, que hicieron y recordar una y otra vez lo que vieron y escucharon de Jesús. Y también vemos que habrá estas comunidades en Galilea. A través de otros evangelios sabemos que se quedaron otras comunidades en Samaria. Entonces, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. ¿Por qué? Porque eso era, una restricción, era una instrucción para ellos. No pueden acercarse a las personas. Hay muchos señalamientos y restricciones para ellos, los leprosos. Por eso no pudieron acercarse a Jesús, porque ellos obedecían esas restricciones, instrucciones y mandamientos que tenían para con ellos, especialmente en esta complicada y penosa condición. Entonces, por eso no se acercaron, porque les insistieron una y otra vez: ustedes no pueden acercarse bajo pena de muerte. Entonces, al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando. Es interesante. Cada uno de ellos, escuchó de Jesús y juntos decidieron acercarse, solamente lo permitido, a Jesús. Escucharon de Jesús, que Jesús sanaba a las personas, pero Jesús sanaba a leprosos, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, para ellos era eso, inaudito. Impensable. ¿Cómo alguien puede sanar a un leproso? Todas estas noticias corrieron por Galilea, Samaria, y llegaron a oídos de estos leprosos. Y se atrevieron a salir, de su reclusión, de su aislamiento, y tomaron cierta distancia, pero hicieron algo, que seguramente lo señalaron como indebido para ellos. Hablaron de Jesús y pidieron compasión para con ellos. ¿Por qué? Porque en el mundo de Jesús la enfermedad se veía, tenía una carga religiosa, tremenda. ¿Qué significa? Se señalaba como juicio de Dios, como pecado, como maldición. Imagínate, no solamente tenían que sobrellevar su enfermedad, sino peor aún, tenían que sobrellevar todos esos juicios, maldiciones y señalamientos de pecado sobre ellos. Eso es una enfermedad. Por eso estos leprosos, estas personas con esta enfermedad tan terrible, no solamente señalaban la condición que estaba en ese momento. Recuerda, no solo tenían que sobrevivir a su enfermedad, sino sobrellevar y sobrevivir toda esta carga religiosa que no viene de Dios, que eso es fundamental. Tenemos que subrayarlo. Toda esa carga religiosa, sobre los enfermos, no viene de Dios, señalándolo como juicio, maldición y pecado sobre la enfermedad. Entonces, era muy difícil para ellos. Era muy difícil, una doble revictimización sobre los enfermos, no solamente sobre lo que están pasando, sino ahora, toda esta carga religiosa que les es impuesta. Entonces ellos, no solamente les estaba prohibido acercarse, sino para ellos les estaba prohibido, pedir misericordia, pedir compasión.
¿Cómo se atreven a pedir misericordia y compasión después de todo el juicio, las maldiciones y el pecado que hay sobre sus vidas en relación a esa enfermedad? ¡Wow! Imagínate estar enfermo en ese mundo. ¿Cuántas cargas religiosas? Recuerda una vez más que nada tienen que ver con Dios. ¿Y de dónde viene todo eso? Lecturas equivocadas acerca de la Escritura. Entonces, nuestras lecturas, equivocadas, pueden imponer cargas indebidas a las personas. Porque la enseñanza, recuerda, tiene dos caminos fundamentales. Uno sería la predicación y los estudios, y otro sería la consejería. Entonces, una mala interpretación que produce el imaginario religioso sobre juicios, maldiciones y pecado, pueden traer una carga muy pesada sobre las personas. Entonces ellos no solamente no podían salir, estaban recluidos, señalados, marginados y tampoco podían pedir misericordia. ¿Cómo se atrevieron a hacerlo? Mira lo que hicieron, tuvieron que dejar atrás muchas cosas. Y mira hasta dónde están avanzando. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Ya sabemos que no merecemos nada porque hemos sido señalados con juicio, con maldiciones y pecado por nuestra enfermedad. Qué señal de maldición de Dios. Y sabemos que no somos los menos indicados para hablar, estar aquí y pedirte compasión. Mira lo que había en ellos. Entonces, Jesús se detiene. Nos dice: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros como hemos escuchado que has tenido compasión de otros, que extiendes tu compasión a todas esas personas que pareciera que no merecen nada más que juicio, condenación y señalamiento. Entonces, Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Qué interesante. Jesús los está desafiando. Recuerda, Jesús hablará muchas veces en claves proféticas y muchas veces también buscará estas situaciones donde desafía incluso la fe del que está siendo sanado. Porque una cosa es la sanidad física y otra muy distinta a la sanidad espiritual. Muchos fueron sanados físicamente. Y ya, eso era lo único que buscaban, ser sanos y regresaron a sus vidas. Sin embargo, otros reaccionaron que más allá de la sanidad física vendría la sanidad espiritual. Tu fe te ha sanado. Puedes irte en paz. Va más allá de la sanidad. Mucha gente se acercó a Jesús y fueron sanados, y nos dice que mucha gente y finalmente regresó a sus casas, a su vida de siempre. Sin embargo, algunos reaccionaron y entendieron y fueron más allá de esta sanidad física y llegaron a lo más importante, aquello que señala la sanidad física, sino la sanidad espiritual, la salvación. Entonces nos dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Esto era lo que se había determinado para ellos. No solamente los leprosos tenían que irse, salir de sus casas, de sus comunidades y recluirse en comunidades muy lejanas y muy restringidas de leprosos. Y cuando un leproso anunciaba que ya estaba sano, que eso ocurría muy pocas veces de forma milagrosa, llegaban al templo para ser examinados por los sacerdotes, y una vez que ellos determinen que ya están sanos, entonces se les imponían ciertas ceremonias para entonces ya poder ingresar otra vez a su vida normal. Era el templo quien acreditaba que ya estaban sanos, ya puedes regresar a la comunidad, ya no eres un peligro. La maldición y el juicio ha terminado, por lo tanto puedes regresar
a la comunidad, todo eso. Pero déjame decirte, ocurría de forma muy, muy extraña. O sea, muy pocas personas sanaban y la única opción de sanar de esa manera era que Dios hiciera algo. Entonces, señalar a Jesús con la posibilidad de que puede sanarlos va más allá. Le están asignando acciones que solo Dios puede hacer. Mira hasta dónde están yendo. No solamente salen de todas estas restricciones, juicios, prejuicios, imaginarios religiosos que no solamente tienen que sobrellevar su enfermedad, sino todo este imaginario religioso tan pesado para mucha gente, para todo ese mundo, imaginarios de juicios, maldiciones y pecado sobre la enfermedad. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces, claro, es una situación donde, por supuesto, era lo que querían hacer. Una vez sanos, era lo que debían y querían hacer. Soñaron muchas veces probablemente, vamos, con sanar, con presentarse ante los sacerdotes, ser examinados y escuchar estas palabras gloriosas de que ya puedes ingresar, vamos, tu pecado ha sido perdonado, ya puedes ingresar a la comunidad. ¡Wow! Y eso hace Jesús. Vayan a los sacerdotes. Y cuando van caminando, perciben que algo pasa con ellos. Algo sucede. ¿Y sabes qué es lo que recuperan? Un sentir distinto en su cuerpo. Y lo entienden. Y se perciben sanos. ¡Qué grandioso! Entonces Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Sin embargo, recuerda, Jesús nos va a enseñar acerca de la fe a través de códigos proféticos y denuncias proféticas que luego muchas veces parecieran enigmas. Son los enigmas donde el Señor, pero tú dijiste esto. Mira lo que va a suceder. Uno de ellos reacciona. No tenemos que ir a los sacerdotes. Jesús es quien nos ha sanado. El templo no. El templo lo único que ha hecho es marginarnos, señalarnos. Y ahora pareciera que ellos son los que ellos tienen que acreditar si estamos sanos o no. Ya no necesitamos al templo. El templo está aquí. El templo es Jesús. Y seguramente, no, ¿cómo crees? Acuérdate lo que nos dijo Jesús, que vayamos y vamos a presentarnos a los sacerdotes. Escucha, aquí hay dos clases de fe. La fe que obedece y la fe que piensa. La fe que reacciona. Pero vamos, tenemos que ir a los sacerdotes. Jesús nos dijo, Él nos sanó y tenemos que obedecerle, incluso por gratitud. Tenemos que hacer lo que Él nos dijo. Pero ¿pero a qué vamos al templo? Ya no tenemos nada que hacer en el templo. Hay alguien aquí mayor que el templo. Él nos sanó, no el templo. El templo lo único que ha hecho es condenarnos y señalarnos, y marginarnos, sacarnos de nuestras casas y recluirnos en estas comunidades de enfermos. El templo no ha hecho nada por nosotros. Entonces pareciera que los que piensan y reaccionan se miran como desobedientes, como rebeldes, mientras que los que obedecen se entienden, vamos, como aquellos que están haciendo lo correcto, como aquellos que denuncian esta desobediencia. Entonces pareciera estas dos visiones acerca de la fe que obedece, la poderosa tradición sacerdotal, que es lo que pide que obedezcan, la poderosa tradición monárquica, que es lo que pide que obedezcan, la poderosa tradición de sabiduría, que es lo que exige una y otra vez obedecer. Entonces, sin embargo, la tradición profética que se enfrentó una y otra vez a estas tradiciones, apelaba y señalaba que se pensara. Tenemos que pensar a Dios, no obedecer a Dios, pensar a Dios para saber qué significa obedecer, cómo obedecer, qué obedecer. Tú obedece, obedece, obedece. Pero este otro hombre, que una vez que se siente y se entiende sano, vamos, no podemos regresar a lo de antes.
Todo esto es nuevo. Y especialmente Jesús. Él fue quien nos sanó. Él fue quien tuvo compasión de nosotros. Él fue quien hizo algo que solo Dios puede hacerlo. Nos sanó. Dios no está en el templo. Dios está ahí. Dios está con él. Jesús es el templo. Entonces, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, escucha, Jesús no le dijo esto es vital. ¿Qué haces aquí? Los mandé a los sacerdotes. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no obedeces mis palabras después de haberte sanado? Vamos, ¿por qué no obedeces lo que les dije? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Eso no dijo Jesús. ¿Qué haces aquí? Por el contrario, ¿dónde están los demás? Y los discípulos dirían, Señor, pues tú los mandaste. Claro, yo los mandé a reaccionar, a que pensaran. Y pareciera que este es el único que puede pensarlo. Claro, lo único que les interesa a ellos es recuperarse, es sanarse. Como tantas personas piden, Señor, sáname, sáname y por favor. Pero una relación con Él, una relación distinta. No, solo sáname y ya. Y nos vemos después. Adiós. Es lo único que pedimos, ser sanos. Pero saber del que sana, del que cuida de nosotros, del que puede cambiar nuestras vidas, eso no nos interesa. Entonces, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Alaben a Dios. ¿Cómo está señalando? Es alabanza propia, vamos, de Dios y del templo, vamos, la está trayendo a los pies de Jesús. Esto que ocurrió con nosotros, solo Dios puede hacerlo. Y ahí está. Él es el templo. Él es el sacerdote. Él es todo. Alaben a Dios. El templo de Dios está ahí. Él nos ha sanado. El templo solo hemos tenido condenación y juicio. Qué palabras tan peligrosas. Entonces, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un despreciable samaritano. Una cosa ser Galileo, una cosa ser de Judea, son judíos de primera, pero Galileo, bueno, es un judío de segunda, pero samaritano ni siquiera es judío de tercera. Él no es judío, es un mestizo, es un impuro. Lo peor, vamos, es quienes solo creen en los 5 libros de la ley, solo creen en el, vamos, y les conocen todos los demás. ¿Cómo se atreven? Un mestizo que solamente creen en los primeros 5 libros de su ley. Entonces ni siquiera lleva a judío de primera o segunda, o sea, ellos no son judíos de tercera, ellos no tienen esa categoría. Por eso señala, estaba en la frontera entre Galilea y Samaria, estaba en la frontera entre estas dos formas de fe, una fe que obedece y una fe que piensa. Y la fe que piensa siempre se va a ver como rebeldía, como desobediencia. No, nos dijeron esto. Nos dijeron que la Biblia significa esto, que este pasaje significa esto, que esto significa esto. Y así debemos obedecer. ¡Wow! Cuánto compromiso, cuánta convicción, vamos. Si a nosotros nos dijeron que este texto significa esto, y que la salvación es esto y esto, debemos obedecerlo. Cuánta convicción. Y es obediencia, una fe que obedece. Mientras que la otra, la fe que piensa, cuestiona, pone en duda. A Dios no le preocupa que cuestionemos, que preguntes. A otros sí les preocupa. A las comunidades, a los líderes, a los grupos, vamos. No les preocupa, sí les preocupa mucho, mientras que a Dios no le preocupa eso. Cuestionar, revisar. Vamos, no, vamos a empezar a mirar las cosas de otra forma, como este hombre. No tengo que ir al templo, pero si Jesús nos dijo, no tengo que ir al templo. Aquí está el templo, aquí está Dios en la persona de Jesús. Entonces, y agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, recuerda,
Jesús no le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No te mandé al templo? ¿No te mandé a los sacerdotes? Jesús no dijo eso, por el contrario, preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Solo este hombre reaccionó, solo este hombre pensó. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué es lo que esperaba Jesús? Que reacciones. Y que todas las veces que recuperes tu salud, todas las veces que seas sanado por Dios, reacciona, reacciona. No a ir a agradecer al templo, sino entender quién nos sanó. Es Jesús el templo. Es Dios el que nos mandó ese regalo de la sanidad todas las veces que sanes, todas las veces que te encuentres sano. Lo que quiere Dios es que entiendas que hay una sanidad mayor, que es, la sanidad espiritual, que es la salvación. Entonces, que Él fue quien nos sanó, que usó a otras personas, otras situaciones, eso es secundario. Entonces, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres, Señor? Pero tú los enviaste. Imagina a los discípulos, ya sabes, ellos vienen de la tradición sacerdotal y de sabiduría, donde es obedece, obedece, seguramente tratando como siempre los discípulos de corregir a Jesús. Señor, acuérdate, los mandaste con los sacerdotes, incluso el único que desobedeció es este samaritano, los otros están obedeciéndote, Señor, y era todo lo contrario. ¿Qué buscaba Jesús? Que reaccionáramos. ¿Qué busca Jesús con sus palabras, con sus enseñanzas? Que reaccionemos. Y nos dice, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Jesús sí sabía dónde están. ¿Para quiénes estas preguntas? Sino para los que estaban a su alrededor, especialmente para sus discípulos. Señor, ahí van, ahí están. Solo este reaccionó, solo este pensó. Solo este entendió cuál es el sentido de la sanidad, cuál es el milagro de estar sanos, que ahora estar sanos es una excepción, es un milagro. Entonces, no sané a 10 hombres, ¿dónde están los otros 9? Las preguntas de Dios no son porque Él no sabe, son porque nosotros no estamos entendiendo las situaciones. Ninguno volvió para darle gloria a Dios. No al templo, no a los sacerdotes. Ninguno volvió para darle gloria a Dios. Recuerda, glorificar tiene que ver con hacer presente a Dios, la presencia de Dios. Ninguno volvió para hacer presente a Dios. Vamos, ¿y cómo? Ahí está presente Dios. Dios en la persona del Hijo había sanado a 10 hombres y solo uno reaccionó y es samaritano. Eran galileos y samaritanos y solo uno fue quien reaccionó. Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Vamos, despreciado por todos, por los judíos de primera y por los judíos de segunda, señalado como un mestizo. Entonces ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate, vamos, sigue tu camino, ya no al templo. ¿Cuál es su camino? Ya no va al templo, va a regresar, vamos, y probablemente va a decidir seguir a Jesús. Pero mira lo que le dice, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y los otros, ellos obedecieron. Solo estaban buscando tal vez ser sanos y ya. No tenían interés, vamos, en nada de saber las cosas de Dios. No tenían interés en Dios. Lo único que tenían interés es que Dios los sanara y ya ocurrió y listo, adiós. Sin embargo, este hombre entendió lo que es la gratitud, el sentido verdadero de la gratitud. Tú me has sanado, Señor. Tú eres Dios. Esto que pasó, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Y tú eres Dios. Mira hasta dónde llegó este hombre. Tu fe en mí, en lo que soy y lo que hice por ti, porque la fe tiene destinatario. Nuestra fe no es fe en la fe.
Nuestra fe siempre tiene destinatario, fe en Jesús, fe en quién es Jesús, fe en qué es lo que hace Jesús y qué es lo que hizo por nosotros, sigue haciendo y hará por nosotros. Todo eso es la fe. ¿Has tenido fe? ¿En quién tuvo fe? En Jesús. En entenderlo como de otra manera, más allá de un maestro. Tú no eres solo un maestro. Esto que pasó en mí solo Dios puede hacerlo. Eres más que un maestro. Eres el Hijo de Dios. Dios entre nosotros. ¡Wow! Mira lo que implica la fe. ¿Has tenido fe? Ellos solo les interesaba ser sanados y Señor, sáname, sáname. Y una vez que fueron sanados, adiós, adiós Señor, nos vemos. Solo este hombre ha regresado. No sané a 10 hombres. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle, gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, le hubiera querido decir a los otros. Pero los otros estaban obedeciendo. Mientras que este que desobedeció, mira lo que recibió. Levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Vamos a nuestra primera división y nos dice así. Lucas 17, acuérdate, Jesús sigue avanzando hacia Jerusalén y eso es muy muy importante porque entonces Jesús va a radicalizar sus mensajes, sus señalamientos, lo que viene para con él y sus discípulos están escuchando eso. Entonces Lucas 17 ponemos 10 leprosos, ya vimos de Galilea y de Samaria y solo uno reaccionó. Entonces Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. O sea, les era prohibido decir todo eso, pedir compasión, no se la merecen. Los valores del imperio estaban vigentes ahí. Los valores del imperio todo se merece, incluso la compasión, incluso la misericordia. No mereces compasión. Porque en base a nuestra lectura de la ley, todo eso que tienes es producto del juicio, la condenación y maldición de Dios. ¡Wow! ¡Qué lectura tan fantástica! Entonces, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Puedes imaginar cuando llegaron estos 9 y se presentaron? ¿Pero quién los sanó? ¿Quién pudo hacer esto por ustedes? ¿Quién los sanó? Jesús. ¿Pero cómo? Jesús, el que señalamos como engañador, como hereje, que todo lo hace en el poder de Satanás. Él nos sanó. Le pedimos compasión y nos dijo que viniéramos con ustedes y los pusiéramos en un aprieto. Entonces, el caos que seguramente hubo en el templo cuando 9 hombres vestidos con ropas señaladas para leprosos, ahora estaban sanos. Venimos a que nos acrediten como personas sanas. Pero ¿quién hizo esto? Es Jesús quien tuvo compasión de nosotros. Entonces, vayan y preséntense a los sacerdotes. No sané a 10 hombres. ¿Dónde están los otros 9? Probablemente estos 9 lo que necesitaban es la aprobación del templo. Su aprobación para que ellos ya puedan vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y este hombre dice, yo no necesito la aprobación del templo. Lo único que necesito es la aprobación de este hombre, quien me ha sanado, Dios en la persona del Hijo. Entonces nos dice así, nos dice así, un día, dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, recuerda, todo el tiempo, seguido por una multitud, seguido por sus discípulos, seguido por los apóstoles, 3 grupos, multitud, discípulos, apóstoles, y otros grupos más, y uno de ellos eran los religiosos, que no dejaron de seguirlo, siempre estaban escuchando lo que él dice. Imagínate,
Entre más religiosos son, menos escuchan. Tener a Jesús ahí enfrente, escuchar sus enseñanzas y no entenderlas, ¿qué les impedía? Su religiosidad. Entre más religiosos estemos, nos convirtamos, entonces solamente nos dedicaremos a calificar, es correcto, bien, mal, no, esto no es bíblico, esto no es de Dios. Esto fue lo que hicieron con Jesús. Y nos dice, uno de los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios del que tú has hablado muchas veces? Recuerda, el reino de Dios es una fantástica y grandiosa imagen de la salvación. Entonces, así decidió Jesús hablar de la salvación en esos términos. ¿Por qué? Porque era el mundo que vivían. Era la manera de vivir del mundo de Jesús. Si llegáramos al mundo de Jesús y decíamos, ¿qué es todo esto aquí? ¿Dónde estamos viviendo? Esto es el reino de Israel. Wow. ¿Y quién es su rey? Ahí está el palacio de Herodes. Él es nuestro rey. Pero por encima de ese rey había otro rey más grandioso que es el Imperio Romano y es el César. Todo mundo sabía que ese rey, el rey de Israel, se subordinaba al rey, de Roma. Y también, y el templo es ese grandioso templo, también, ahí está, también se subordina a Roma. Todo el mundo lo sabía, que tanto el rey como el templo se subordinaban a Roma. Era un reino por encima de otro reino, pero es el reino de Israel y ahí está nuestro rey. Entonces, precisamente era su forma de vivir. Y ellos todo el tiempo, aprendieron los valores de ese reino que en realidad estaba sometido a ese imperio. Por eso decimos los valores del imperio. Por eso Jesús cuando habló de la salvación, lo habló en términos de reino, el reino de Dios, no el reino de Israel, no el reino de Herodes, no el reino de Roma, el reino de Dios con otros valores y categorías. Los valores del reino, todo es merecimiento, incluso la compasión y la misericordia. Te dicen, no te lo mereces, no tienes el derecho de clamar misericordia o compasión porque eres un leproso, porque estás enfermo, estás bajo la maldición y juicio de Dios. ¡Wow! Maravilloso. Y todo esto viene de una equivocada lectura de la ley. Así entendieron la enfermedad, como de parte de Dios para castigarte. ¿Qué mundo tan difícil? Entonces, por eso le preguntan, entonces, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y una de las características del reino de Dios, recuerda, en el mundo de los imperios, un código fundamental, es el merecimiento. Todo es un salario, te lo tienes que ganar. La compasión y la misericordia de Dios, sí, te la tienes que ganar. Pero en el reino de Dios, todo es un regalo, todo es inmerecido. Y solo puede verse, si te es concedido ver. Aquí tienes que trabajar, estudiar y merecer todo aquello que para que puedas apreciar el reino de Dios, el imperio. Mientras que aquí conocer el reino de Dios es concedido. Cualquiera lo puede conocer, mientras que aquí la grandeza del imperio solo la pueden entender ciertas personas capacitadas, lúcidas, con una gran sabiduría y en especial un gran linaje. Pero conocer y entender el reino de Dios es un regalo, es inmerecido. Es algo que el rey, ¿quién es el reino? ¿Quién es el rey en el reino de Dios? Pues es Dios. Y Dios nos concede, ver su reino, entender su reino y en especial entender y ver a su rey, que es Jesús. Eso es el reino de Dios. Si es un reino de Dios, quiere decir que es Dios quien reina y solo Él nos permite conocerlo. Solo Él nos permite ver y reconocer a quien Él ha enviado. Y nos dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús, que es el enviado de Dios, el enviado de ese reino,
es el rey de ese reino, les preguntan, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Claro, las señales visibles corresponden a los imperios, estas señales de grandiosidad, las victorias, las guerras, la suntuosidad de los reyes. Por supuesto que Él es el rey. Esas son las señales visibles. Los desfiles de victoria de Roma, el esplendor de Herodes, esas son las señales visibles. Mira qué palacio, wow. Por supuesto, y mira los ropajes, por supuesto que Él es el rey. No tienes, Él se deja ver y nos concede verlo al rey Herodes. Pero este reino es distinto, el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está. Y además dice, está por allí. ¿Y dónde está el reino de Dios? Bueno, aquí está al lado. ¿Y dónde está? Ve por ahí, ahí lo encontrarás. Ese es el reino de Herodes, el reino de los reinos, los imperios. Sigue por este camino y ahí lo encontrarás. Entonces, está por allí porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué les está diciendo? Están ciegos. Están ciegos. Está delante de ustedes y no pueden verlo. ¿Por qué? Porque asumen, están usando las mismas categorías visibles, de esplendor, de batalla, de victoria, de soberbia y orgullo, que representan los imperios. Entonces dicen, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde están sus voceros? ¿Dónde está el esplendor? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde están sus ejércitos? Son estas categorías de los imperios. Aquí nos dice, está por allí porque el reino de Dios ya está entre ustedes y seguramente, y el rey lo tienen enfrente. Si el rey, el reino de Dios, Dios, en su reino, no nos abre los ojos, no podemos reconocer a su reino. Y recuerda, el reino de Dios es una fantástica, gloriosa, imagen de la salvación de Dios. ¿Dónde está la salvación de Dios? Bueno, camina por ahí, está aquí al lado, está por allá. Todo ese esplendor, todo ese fulgor, toda esa riqueza señalan la salvación de Dios. Por supuesto que no, son valores del imperio. Jesús estaba ahí. Para nosotros la salvación no es una doctrina, enunciados correctos, porque es así, enunciados correctos, nada de eso, una sana doctrina. Para nosotros es una persona y es Jesús. Y es reconocerlo como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y solo es posible porque, el Rey de ese reino nos abre y nos permite verlo y reconocerlo. Entonces, vamos a nuestra segunda división, el reino de Dios. Recuerda, una grandiosa imagen de salvación, porque ¿dónde vivían? Este es el reino de Israel, ahí está nuestro rey Herodes, y es cierto, él no es precisamente el rey de todo, porque él está sometido a otro reino, que es el reino de Roma, y su rey es el César, y también el templo no es un templo de Dios, porque está sometido al imperio de Roma, pero es nuestro templo y es nuestro rey. Por eso Jesús habló de esa manera, para denunciar, para señalar. Y los valores y categorías del reino de Dios señalaban y ponían en aprietos todos estos valores. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. El reino de Dios, escucha, ya está entre ustedes y no pueden verlo. Mejor aún, no quieren verlo. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver que el Hijo del Hombre regrese. Aquí hay un código profético muy importante. Jesús, ha elegido, dentro de los títulos que había,
los títulos mesiánicos que había en ese momento eran como distintos títulos, distintos mesías. Esperaban, el templo por supuesto esperaba a su mesías, la monarquía esperaba a sus mesías, la sinagoga esperaba a su mesías, un sacerdote, un rey, un sabio. Y había distintos títulos, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Hijo del Altísimo, el Hijo de David, escucha, el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico que viene del profeta Daniel, donde se habla y se señala a alguien con apariencia de hombre en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace él ahí? Con apariencia de ser humano, con apariencia del hombre, el Hijo del Hombre, delante de Dios. Pero no solo es grandioso este personaje, que está en apariencia de hombre, de ser humano delante de Dios, porque dice que desciende de un cielo más alto a su presencia, sino toda la autoridad que se le concede. Una autoridad, por encima de todos los reinos, un reino que permanece para siempre y jamás será destruido. ¡Wow! ¡Qué título! Un reino que jamás será destruido y que permanece para siempre. Necesariamente tiene que ser gobernado por alguien así, que vive para siempre, que gobernará todo para siempre. Entonces, ¿quién no quería un reino así? ¿Quién no deseaba un reino así? Un reino que vive para siempre y prevalece, y un rey que está y rige, por encima de todos y también prevalece para siempre. Claro, eso es lo que señalaba el Hijo del Hombre. Entonces, de todos los títulos que hay, ya vimos el Hijo del Altísimo, el Rey de Israel, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, Jesús elige ese título para sí mismo y habla de él de esa manera, pero habla en clave profética, o sea, no habla en primera persona, yo soy el Hijo del Hombre, sino lo hablará en tercera persona. El Hijo del Hombre, o sea, no dice yo, el Hijo del Hombre, vendré en la gloria de mi Padre, en la gloria de los ángeles, no dice eso. Dice deliberadamente el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre y en la gloria de sus ángeles. Entonces esto obliga, acuérdate, son las claves proféticas, acuérdate cuál es el sentido, la fe que obedece o la fe que piensa, obliga al oyente a decidir si es Jesús el Hijo del Hombre o esperaremos a otro, como preguntaron los discípulos de Juan, hijo de Zacarías. Entonces nos dice, se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese. Entonces podríamos poner al menos 3, cuando regresó del cielo y llegó aquí, cuando regresó de entre los muertos y cuando regresó otra vez de estar con su Padre y vendrá con nosotros. Cuando regrese del cielo, cuando regrese de entre los muertos o cuando regrese en gloria, transformará este mundo entero. Entonces, por eso es muy interesante porque nos lleva a varias dimensiones escatológicas, pero lo más importante para nosotros y para quien lee todo esto no es pensar en un futuro distante. Es cierto, esta profecía es para el año 2000 y tantos, imagínate ellos. Bueno, si es para dentro de 1000 años, esta profecía no nos sirve. Por eso el tiempo más importante es el tiempo presente, porque es el único tiempo que disponemos. Y ellos tenían que aprender a leer esto en tiempo presente. Desearán ver al Hijo del Hombre, pero les resultaba chocante, difícil, contradictorio. El Hijo del Hombre sufrirá, y será ejecutado, pero al tercer día resucitará como un rey con tanto esplendor, con tanta autoridad, un reino que jamás será destruido, autoridad sobre todos los reinos, finalmente es ejecutado, y de las peores maneras, porque es el Hijo del Hombre, porque esa apariencia de humano no es un disfraz, es una vida humana
que murió por nosotros. No es un disfraz de humano. Es una vida que sufrió, que ingresó a este mundo como todos nosotros. Y vivió para nosotros y murió por nosotros. Y resucitó para gloria de todos nosotros. Entonces nos dice, entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, aquí está, pero no lo sigan. El mismo argumento de pretender reconocer el reino de Dios está allí, está aquí a la vuelta, el Hijo del Hombre está aquí. Si alguien pregunta por el Hijo del Hombre, vayan, está ahí. Cuando, como si pudiéramos señalar, está ahí, ve, ahí sí está la salvación, ahí sí está el Hijo del Hombre. Entonces, miren, ahí está el Hijo del Hombre, aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia saber que no solamente vino una vez, sino vendrá otra vez y estará con nosotros y transformará en el mundo? Va a ser tan evidente, dice, así como el relámpago atraviesa todo el cielo y es evidente para todos. Vamos, porque en el mundo de los imperios, recuerda, es el merecimiento, es los méritos y el linaje, la sabiduría, y solo unos cuantos pueden ver las cosas elevadas y percibir las cosas de Dios. Esas son las categorías. Mientras que en el reino de Dios, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos y perdón de Dios para todos. Ya lo vimos, unos leprosos. ¿Cómo? Entonces, todos lo verán, dice. Entonces, pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y ya lo dijo, vamos, 9:26, vamos, esta información, profética, dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria, a ser presente a Dios, reconocer, vamos, a Dios en esa persona, y dice, y de la gloria del Padre y de los santos ángeles. De ahí nos vamos a 12:40, que también habla de esta forma. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Y ya estaba ahí, recuerda. El valor de estos pasajes no tienen que ver con años, vamos, un futuro lejano. No, por el contrario, tienen que ver con el tiempo presente, con lo inmediato. Y cuando habla de el tiempo está cerca, no se refiere a una distancia, vamos, en una línea de tiempo, vamos, 10 años, 50, 100, 1000 años. Se refiere a una distancia, vamos, espiritual, a la cercanía de una persona. La persona está delante de ti. Un apóstol decía, está tan cerca que está en tu boca para confesar a Dios y en tu corazón para creer en Él. ¿Qué tan cerca está? Está aquí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué tan cerca está? Y nosotros estamos pensando en términos de años, como si dispusiéramos esos años. Lo más importante es el tiempo presente. Está tan cerca que el mensaje ya llegó a ti. Estás escuchando esto y tienes que decidir qué vas a hacer. Entonces, esa es la cercanía en términos proféticos, escatológicos. Es el presente, el único que disponemos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¡Qué cercanía disponible para nosotros! Entonces, nos dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. No todo, más adelante, sino el tiempo que disponemos. Estén preparados todo el tiempo que disponen, nada más, Señor. Solo disponemos del presente. Ese es el tiempo
que debemos estar preparados, vendrá cuando menos lo esperen. Entonces nos dice, pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero aquí viene lo que les resultaba muy difícil a sus discípulos y a los oyentes, pero ¿cómo que el Hijo del Hombre va a sufrir? No es grandioso, no es poderoso, no transformará todo. ¿Cómo puede sufrir de esa manera? Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación, precisamente porque es vulnerable y frágil, porque asumió una naturaleza humana como la nuestra, que puede ser rechazada y que sufre, porque el sufrimiento es universal. Entonces, ingresar a este mundo como uno de nosotros es padecer y sufrir como uno de nosotros. Entonces, vamos ahora nos dice el tiempo. Recuerda, el tiempo no se refiere a esta línea de tiempo, 10, 20, 30. En el tiempo que ustedes disponen. ¿Cuál es? Hoy. Hoy es el día de tu salvación. Nos dice, el tiempo, se acerca el tiempo en que desearán el reino de Dios, que el Hijo del Hombre regresa, pero no lo verán, porque lo quieren ver en esas categorías. Ah, sí, está por allí, sigue este camino y seguro lo encontrarás. Ahí está el Hijo del Hombre. No es así, porque es por revelación. Es algo que viene de afuera hacia nosotros, que nos abre los ojos y los oídos. Entonces empieza a describir y va a sus imaginarios, a aquello que conocen, a las historias, y va al mundo de los patriarcas y capta su atención y nos dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. ¿Qué tiene que ver Noé? ¿Cómo conecta Jesús? Trae esta profecía de Daniel 7, la elige, como su título, y enlaza esta profecía con el mundo de los patriarcas, con todo ese mundo que parecía que nada va a pasar, nada sucede, todo sigue igual. Entonces, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos y hasta el momento en que Noé entró en su barco. Tenemos que aclarar que hay algo de malo en eso. Por supuesto que no. No hay nada. Lo único que está diciendo, incluso está trayendo, situaciones agradables de la vida. Pero pero cuando esas situaciones que son agradables de la vida, escucha, que son dadas por Dios. Todo ese bienestar es dado por Dios. Mira lo que nos dice. Dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes que son dados por Dios, fiestas y casamientos que son dadas por Dios. O sea, cuando disfruta de la vida entendiendo que es un logro, esto yo lo hice, yo trabajé para esto y mira, yo disfruté de este banquete, de esto y aquello, y nos olvidamos de Dios, de esa, que es lo que busca. Acuérdate, en los imperios todo se lo merece y es un salario, te lo tienes que ganar. Pero si miramos atentamente todas las cosas buenas que hemos tenido en nuestras vidas, que han sido muchas, vienen de Dios. Cuando miramos atentamente, cuando lo examinamos y decimos, Señor, tú lo hiciste posible. Esa es la fe. Te lleva a resignificar tu vida, a entenderla de otra manera. Cuando tienes fe empiezas a mirar tu vida de otra forma y no sabes cómo descubres a Dios en ella. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Y lo malo, ya sabes, esto viene de nosotros, viene de este mundo. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Entonces, en esos días la gente disfrutará de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Por imaginar que
que Dios no está presente, que Dios ya está fuera de todo, que está fuera de todas las ecuaciones y fórmulas. A Dios no existe, nosotros creamos a Dios. ¡Wow! Fantástica conclusión. Entonces, imagínate, ¿no? Qué idea, nosotros creamos a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que somos creadores de dioses, ¿no? Eso es grandioso. Entonces, toda esa generación que dejó a Dios afuera, cuando llegó el diluvio, entendió su fragilidad y su vulnerabilidad. Entendió que hay muchas cosas que están fuera de nosotros, que el mundo cambia, sin previo aviso, y la vida se actualiza a cada momento. Entonces, dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Mira, pasa de estos momentos de bienestar a estos momentos de quehaceres diarios. Nos dice, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Recuerda, estas cuestiones domésticas, estos sistemas de vida, también vienen de Dios. Y también es un mundo. Cuando escucharon a ese vocero, a alguien que hablaba, como Noé, la gente dijo, no es cierto, lo único que quieres es asustarnos. Lo mismo Lot, lo único que quieres es asustarnos. Y nos dice, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Así será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y vaya que se ha manifestado, estaba delante de ellos. Vaya que se va a manifestar cuando regrese de entre los muertos y también cuando regrese en gloria. Entonces, así dice, sí será como siempre hasta que el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona en que esté en la azotea no baje a la casa para empacar, dice, la persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Si entienden que no podemos salvarnos, que el único que puede salvarnos, es Dios. Podemos resolver muchas cosas, pero el destino final de nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios para nosotros, y que creamos en Él. Entonces recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Lo que viene aquí no es una división vertical. Bueno, los de arriba se van a salvar y los de abajo. Olvídense, malas noticias. O sea, no hay una división vertical, ¿no? La gente noble, privilegiada, con un gran linaje y gran sabiduría, y solo ellos pueden reconocer el reino de Dios. No. Si miras, la división es horizontal. 2 personas estarán durmiendo. Una será separada. Una creerá en Jesús. Y los otros no, o sea, estando en las mismas, bueno, ellos pueden creer en Dios porque, mira, viven con estos privilegios. No, está haciendo en sentido horizontal. Mira lo que dice, esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Entonces, 2 mujeres estarán moliendo harina juntos en un molino y una será llevada y la otra dejada. Entonces, esta división horizontal, donde tenemos las mismas opciones, donde todos podemos tener la posibilidad de la fe. Por eso Dios diseñó la salvación de esta forma, porque la fe es accesible para todos, para que tú puedas creer. Y mira esta división horizontal en las mismas condiciones. Nada, bueno, él sí puede creer porque tiene otra clase de vida y no yo porque vivo de esta manera. Y no, Jesús hizo esa división en sentido horizontal. Entonces el mundo será como en los días de Lot, así será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste, el Hijo del Hombre. Y vamos a revisar lo que nos dice el texto en el versículo 20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cómo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allí, porque el reino de Dios
ya está entre ustedes. Y podemos decirlo, ya está en nosotros esta maravillosa imagen de la salvación de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias porque nos has dejado ver el reino de Dios, nos has dejado ver tu salvación y lo mejor de todo, nos has concedido tu salvación en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima lección.